En esta oportunidad vamos a resolver el circuito sujetador con diodos, que típicamente vamos a caracterizar usando una fuente cuadrada a la entrada, que puede tener una forma más o menos como lo que voy a dibujar aquí. Aquí tenemos el tiempo, este sería el voltaje, y nuestra señal de entrada sería entonces una onda cuadrada que iría desde un voltaje menos A hasta un voltaje A. Etiquetamos por aquí que es nuestro voltaje de entrada y empezamos a mirar aquí el instante t igual a 0. Miremos aquí el cambio cuando va un voltaje negativo a un voltaje positivo por un instante t1. Luego cuando vamos de voltaje positivo a voltaje negativo como t2 y así sucesivamente. Tenemos entonces que en el instante 0 nuestro diodo se encuentra encendido. El voltaje en el condensador que vamos a escribir con esta polaridad va a ser igual a menos VA, que nuevamente la fuente está en la polaridad negativa, más el voltaje de activación del diodo. Y también vemos que el voltaje de salida se va a fijar en menos el voltaje de activación del diodo. Y por lo tanto estaríamos cargando nuestro condensador con este voltaje que acabamos de encontrar. Si miramos ahora qué ocurre en el instante 1, es decir, cuando el voltaje cambia desde positivo a positivo, encontramos que nuestro diodo se apaga y lo que esperaríamos es que nuestro condensador se empiece a descargar a través de la resistencia. Pero antes de que ocurra la descarga, lo que hacemos es escribir nuestra ecuación de malla, donde tenemos que VA es igual al voltaje en el condensador más el voltaje en la salida. Podemos despejar entonces cuál es el voltaje en la salida, trayendo el valor con el cual se cargó el condensador. Así que tendríamos que el voltaje de salida es igual a VA menos VC, y eso sería igual a VA menos VA más el voltaje de activación del diodo. Si sumamos aquí VA, obtenemos que el voltaje de salida es 2 veces el voltaje A menos el voltaje de activación del diodo. Podemos graficar entonces nuestra curva. Detectamos aquí menos V de on. Tenemos que para el ciclo negativo, el voltaje de salida es menos el voltaje de activación del diodo. Y para el ciclo positivo, etiquetamos aquí 2 veces VA menos el voltaje de activación del diodo. Tendríamos entonces que el voltaje de salida llega a un punto máximo de carga, luego se va descargando hasta que llegamos al instante 2, en el cual tenemos el cambio de polaridad en la fuente, donde nuevamente el voltaje se fija en menos el voltaje de activación del diodo, y eso se repite periódicamente. Etiquetamos aquí menos el voltaje de salida. Aquí he realizado la simulación de este circuito utilizando Altium Designer. Aquí he configurado nuestra fuente de entrada como una señal de tipo pulse, donde es importante configurar cuál es el valor inicial, cuál es el valor del pulso, y también es importante definir el periodo y el ancho del pulso para definir cuál es la frecuencia de esta señal, que en este caso es de 1 kHz. Luego de realizar la simulación, lo que vamos a encontrar es un comportamiento bastante similar a lo que obtuvimos teóricamente, viendo que en el ciclo negativo el voltaje se fija en aproximadamente menos 0.7 porque tenemos un diodo de silicio. Luego el voltaje máximo en el ciclo positivo va a ser 2 veces el voltaje A, que era de 5 voltios, menos el voltaje de activación del diodo que tenemos aquí. Y ese voltaje se va reduciendo aproximadamente exponencialmente a través de la descarga del condensador por medio de la resistencia. Y el comportamiento se repite periódicamente como vemos en la simulación.